Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a una sesión más del curso de herramientas Frontend. Hoy estamos en la clase número 9 y veremos el tema de los linters. Para ello tenemos a John que nos explicará qué es todo esto de los linters y qué beneficio podemos conseguir implementándolo en nuestro desarrollo y en nuestro día a día. ¿Qué tal, John? Pues hola a todos de nuevo, con muchas ganas de explicar este tema que a mí es un tema que me apasiona y que normalmente es bastante desconocido. Así que cuando queráis empezamos. Todo tuyo. Vale. Lo mismo de la otra vez, ¿vale? Joan, como no tengo ahora doble monitor, me vas parando cuando queráis, me interrumpís sin problema alguno para lanzar cualquier tipo de pregunta. Y, y bueno, como siempre, la clase a mí me gusta que sea un poco interactiva, así que iré lanzando preguntas para que vayáis respondiendo. La transparencia típica que pongo, ¿vale? En este caso suelo cambiar la frasecita ahí en medio, ya me conocéis, pero bueno, soy ahora en este caso un obsesionado del código que funciona y además que esté bien hecho, ¿vale? Es muy importante lo del que esté bien hecho y ya veréis como después de esta charla os va a quedar claro esto del que esté bien hecho. Bilbao, que está por ahí arriba. Vale, entonces, empezamos. ¿Qué es esto de los linters, vale? Bueno, antes de nada, ¿alguien conoce este tema? ¿Ha trabajado alguna vez con temas de linting? No, no, sí, vale, sí que veo ahora más o menos las respuestas. Sí, sobre todo el JS, es la respuesta que me suele dar la gente, ¿no? Porque sobre todo en estos cursos de herramientas frontend, de todo el tema de JavaScript, CSS, se utilizan mucho el tema de linting para JavaScript y el tema de linting para las hojas de estilo. Em, con lo cual me alegra saber que hay mucha gente que no tiene contacto para acercaros a un mundo que es muy interesante y que a partir de ahora espero que utilicéis. Como veis, mis tres temas, los tres espero que los utilicéis, ¿vale? No es por tener protagonismo, pero la verdad es que son todos muy importantes. Esta es la definición cuando vas a Wikipedia que puedes encontrar del tema del lint, ¿no? Dice básicamente que eh, es un nombre que se dio originariamente a un programa particular que marcaba como sospechoso o como tema de que tenía bugs, ¿no? En los constructores, o sea, en lenguaje de programación C. Ahora, pues se aplica a todo tipo de herramientas, no solo a bugs, a cualquier otro lenguaje de programación, etcétera, ¿vale? Esa es la definición típica que se suele dar y que vais a encontrar por ahí. Muy larga, ¿vale? A mí me gusta esta. Detectar todo aquello que tiene mala pinta, bien por ser un bug, un typo, ¿vale? Es decir, que has escrito algo mal, un punto y coma, o que una letra te has equivocado, que es una mala práctica, ¿vale? Eh, ¿Qué quiere decir que es una mala práctica? Pues, por ejemplo, que has utilizado una variable que debería ser global, o sea, perdón, que debería ser local y la has declarado global, ¿vale? Eso es una mala práctica. Sí, funciona, pero no es lo óptimo que debería ser. Que no es clean code, etcétera, etcétera, ¿vale? Vamos a ir explicando qué es cada una de estas cosas para que todo el mundo lo entienda. Primero, lo primero que he dicho en la descripción, ¿vale? En la definición es el tema del lenguaje C, ¿vale? Casi en cualquier lenguaje de programación vais a encontrar un programilla de linting que os ayude a mejorar vuestro código. Decía en la clase de preprocesadores que si tu código CSS es lamentable, ¿vale? Ponía con asteriscos, los preprocesadores no te van a ayudar a que tu código sea mejor. Esto sí, ¿vale? Esto te va a ayudar a que lo que tú hagas realmente sea mejor eh, con respecto a los estándares que o bien elijas tú o bien que alguien haya elegido por ti, ¿vale? No solo hay un estándar mundial para todo el mundo lo mismo, aunque es lo que intentamos, pero no es posible en todos los casos, ¿vale? Pongo ahí también, incluso si utilizas un sistema de plantillas, yo vengo del mundo PHP, con lo cual pues tiro un poco para mi lado. El sistema de plantillas que más está utilizando hoy en día es Twig, ¿vale? Que es el que viene por defecto con Symfony. Pues incluso existe un Twig lint que te dice, oye, mira, esto has utilizado aquí un bloque, no deberías utilizar un bloque, aquí te falta de cerrar esto, aquí has hecho un for con esto que deberías hacer lo otro, etcétera, etcétera. Vale, vais pillando un poco qué es esto del linting, más o menos. Se oye bien, estoy viendo aquí. Bueno, si tenéis algún problema, yo más o menos voy leyendo, pasa que ocupa un cacho de pantalla y lo voy quitando.
más o menos. Bueno, No, intentaremos. te voy, sí, te voy asistiendo, voy comprobando las preguntas y en cuanto haya algo que es interesante, ya te Vale. hago. De todas formas, voy a hablar despacio para que pues si se entrecorta, por lo menos para que se entienda lo máximo posible. Em, Perfecto, gracias. bueno, pasando ya a la segunda parte, ¿no? Ya hemos introducido un poquito esto del tema de LinkedIn. Espero que ya sepáis más o menos qué significa el concepto, ¿no? Que básicamente va a venir a ayudarnos a que nuestro código sea genial, ¿vale? Vale, estoy viendo el problema de entrecortado. Esperemos que no dure mucho. Yo de mientras voy a ir poniendo la queja. Y vale, entonces, ¿por qué es tan importante el tema de los linters? ¿Vale? Porque cubre una necesidad muy importante. Al final es un software, mucha gente hace software, pero muchos software caen en el olvido porque realmente no solucionan nada. Pueden ser un software muy bueno, puede ser un software con un código estupendo, pero realmente la gente no lo necesita, con lo cual ese software cae al olvido. En cambio, los linters, a pesar de ser más desconocidos que otro tipo de softwares, solucionan un problema muy básico y que debería estar en cada proyecto que hagáis, ¿vale? Con lo cual es un software que es necesario y por eso están, por lo menos en donde yo trabajo, es muy exitoso. Em, vale, entonces principalmente cubre tres cosas, ¿vale? Hay que tener en cuenta tres cosas por las que son necesarias. La primera, todo código en algún punto de su vida va a volverse gigante. Es posible que empecéis a hacer un código pequeño, incluso que toméis una decisión, los que utilicéis frameworks, pues por ejemplo, de utilizar un micro framework, ¿no? Y muchas veces os ha pasado que ese código empieza a agrandarse y ese micro framework, pues dices, vaya, hubiese sido mejor que hubiese elegido un framework en vez de un micro porque se me ha hecho gigante y ahora es bastante ingestionable. Em, lo mismo pasa con CSS, lo mismo pasa con JS, con cualquier cosa. Al final tienes que tener en cuenta que tu código se puede volver gigante y eso se puede volver ingestionable. Vale, si solo trabajas tú sabes cómo lo has hecho, tú sabes dónde está todo, pero ¿y si trabajas en equipo? ¿Qué pasa? Tienes que dar soporte a tu equipo y como cada uno programe de su forma, pues al final van a llover ladrillos en el trabajo y no es el plan, ¿vale? Tenemos que trabajar todos a la vez, tenemos que ramar todos juntos y hacerlo todos. A lo mejor puedo decir que mal, pero si todo el mundo lo hace igual, por lo menos nos vamos a entender. La idea de los linters es que además de hacerlo todos igual, lo hagamos bien, lógicamente, ¿no? Segundo, voy poniendo esto. Errores, ¿vale? Siempre puede haber errores que son pequeños, que se corrigen bastante fácil, ¿no? Pero cuando eso se empieza a hacer grande o el típico error, seguro que os ha pasado, y aquí ya lo pregunto, ¿a cuántos os ha pasado estar más de una hora mirando un código y al final era porque te has equivocado y en vez de más era menos? En vez de un paréntesis lo has puesto en un sitio y te faltaba cerrarlo en el otro. Te ha faltado un punto y coma. Me interesa esta pregunta. ¿A cuántos os ha pasado el tema este que estoy comentando de estar muchos minutos y de repente dices, pero madre mía, cómo he perdido el tiempo de mi vida, ¿no? Las llaves veo por ahí también, que se te olvida poner las llaves. Vale, ahora aquí un montón de... Sí, ¿no? Es muy típico, ¿no? Pues eh, con esto no te va a volver a pasar. O por lo menos vas a minimizar que eso te vuelva a pasar por alguno de los errores que esto cubre. Lógicamente, si tú pones los paréntesis y los abres y los cierras bien, pues esto no te va a ayudar. Pero bueno, si te olvidas un punto y coma o te olvidas un paréntesis, sí que te lo va a decir, ¿vale? Tengo 50 y tantos y me sigue pasando. Bueno, espero que ya no te pase más con esto, o por lo menos no tanto como decía. Y la tercera pata de esto que cubre, ¿no? El tema de los linters es el tema de la compatibilidad, ¿vale? Peliagudo. ¿A cuántos nos han dicho algún cliente? ¿A cuántos os han dicho? Lanzo otra pregunta. Esto tiene que funcionar en Internet Explorer 7 para arriba. Vale. Creo que aquí seremos unos cuantos. Vale. Justo he aprovechado para mandar el tweet de queja. Vale, preguntas. Muy bien.
Vale, ya veo otra vez las preguntas. Sí, me he Sí, muchas encontrado con la veces. situación alguna vez, como casi todos los días. Bueno, pues la compatibilidad con Internet Explorer es un problema y sobre todo si no te sabes ciertos truquillos. Y aquí lanzo una preguntilla. ¿Dónde está el fallo en este código JavaScript? ¿Vale? ¿Dónde creéis que está el fallo? Bien puede ser un array o bien puede ser un OBJ, ¿no? Un objeto. Eh, ¿Vale? La última coma, ¿por qué está mal? ¿Por qué está mal? ¿Por qué creéis que está mal esa coma? Yo os voy a hacer una propuesta. Coged eso en vuestro navegador y a ver si funciona. ¿Vale? La consola de Google Chrome, ¿vale? Funciona perfectamente, no tiene ningún problema. Pero, y de hecho no te va a dar ningún problema, pero Internet Explorer, ¿vale? Si no es de 9 hacia arriba, esa coma no la sabe entender. No sé si es uno de los fallos que os ha pasado, pero a mí sí, y realmente te tiras horas con esa chorra coma, ¿vale? Para estar, ¿por qué no funciona si todo funciona bien? ¿Vale? Pues realmente Internet Explorer no sabe hacer la trailing coma que se llama, la coma final, y es un problema, ¿vale? Fijaros que yo también vengo del mundo PHP y el mundo PHP prácticamente hoy en día estamos obligados a poner la coma final. No estamos obligados, ¿vale? Pero las buenas prácticas dicen que la pongas. ¿Por qué? Porque si yo debajo del 3 meto un 4, meto cualquier otra cosa, da igual, un elemento extra, si tengo que poner la coma, un enter y tengo que meter otro elemento, si estamos trabajando con Git, me va a decir que he cambiado dos líneas, cuando realmente he añadido un elemento. Entonces, las buenas prácticas dicen, si añades un elemento, solo es un elemento, ¿vale? Por eso no debería, o sea, debería todo el mundo tener una coma al final. Pero bueno, esto da problemas en Internet Explorer, ¿vale? Entonces, presentado ya más en materia, vamos a jugar a un juego, como dice la película de Saul, aunque espero no asesinar a nadie. Aquí, ¿dónde está el fallo? Muchas veces hacemos este tipo de HTML rápido y lo mismo, te puedes quedar aquí durante varios minutos hasta que dices, madre mía, ¿vale? El último LI que no cierra, efectivamente. Sobre todo si utilizáis Chrome, a mí me gusta Chrome, yo programo con Chrome, ¿vale? Es un programa estupendo, pero también tengo que decir que el Chrome inventa código y esto es así. Realmente si tú lo dejas así, el Chrome va a saber que tienes un LI que no está cerrado y te lo va a cerrar y tu web se va a maquetar perfectamente. Por lo menos así lo hacía antes. Yo creo que ahora también lo hace. Y con el Firefox no. Con el Firefox, que también cuando la última vez que lo miré no lo hacía, o si no es con el LI es con un div, ¿vale? No importa ahora mismo el elemento. Entonces, claro, tú estás programando y, joder, pero si se ve bien, yo lo veo bien y el cliente, no, yo lo veo mal, ¿qué está pasando? Vale, pues realmente hay que tener en cuenta que no has cerrado el LI y te puedes quedar entre un montón de código HTML, sobre todo si utilizáis un motor de plantillas, que por ahí en medio hay algo que no está cerrado, ¿vale? Un ejemplo muy básico. Ahí tenéis el otro. Aquí, si os pongo este, ¿vale? Este ya es un pelín más complicado. ¿Dónde está el fallo en todo esto? ¿Vale? Tenemos un elemento, una clase que tiene display inline, float left, un height, un margin y un width, ¿vale? Aquí la verdad es que he sido un poco malo, he ido un poco a pillar, pero bueno. ¿Vale? Le falta el color al margin. El margin no tiene color, eso sería border, ¿vale? Le falta el block al inline. Inline también es una etiqueta válida, ¿vale? Inline block, block, existen más, por supuesto. No encuentro el fallo. Punto elemento, ya os estáis volviendo locos. Vale, ya sabía yo, lo he hecho a propósito, no pasa nada. Realmente todo está mal, ¿vale? Con un elemento display inline, los que están debajo están mal. No tiene ningún sentido ponerlos y le vas a volver loco a tu navegador. No tiene ningún sentido. Eso sería con inline block o con block o cualquier otro. Pero con inline no tiene ningún sentido, ¿vale? Claro, si tú empiezas con esto inline, empiezas a maquetar, se te vuelve loco y ¿qué está pasando? Lo mismo. Un linter te va a decir, oye, amigo, esto que estás haciendo aquí, sí que he ido a pillar, sí, lo siento. Esto que estás haciendo aquí no es correcto, ¿vale? No está bien. Con un display inline, estos de aquí abajo sobran, no están bien, ¿vale? Luego he querido hacerle un guiño ya al tema del code style y como veis están todos ordenados por orden alfabético. Yo la suelto y ya lo recordaré más adelante. SCSS, ¿vale?
Aquí, ¿qué está mal? Aquí, bueno, voy a pillar, pero algo menos, ¿vale? Ya rebajo un poquito el nivel. ¿Qué es lo que está mal, entre comillas, de aquí? ¿Vale? Muy bien, David dice la tabulación, ¿vale? Y por ahí salen también las comillas simples, el intentado, ¿vale? Genial, muy bien. El primer elemento, aunque todo funciona aquí, ¿vale? Funciona sin problema alguno. La recomendación dice que lo hagas con comillas simples. ¿Vale? ¿Funciona? Sí. Pero si tú pones comillas dobles, yo simples, cada uno hace lo que le da la gana, vale, vamos a poner todos comillas simples. Y segundo, la indentación, como veis, uno tiene dos espacios y el otro tiene uno. Pregunta ya de examen de code styling. En CSS, ¿dos espacios o cuatro? Os voy a acotar ya la pregunta. ¿Dos o cuatro? Por aquí leo cuatro espacios, dos también. Depende de cada uno. Buena pregunta. José Joaquín. Dos, cuatro. Bueno, hay un poquito aquí de pelea. Me gusta. Code Styling dice que dos, ¿vale? El dos deberíamos utilizar todos. Cuatro sería para otro lenguaje de programación, como por ejemplo PHP, porque es el que utilizo yo. No sé si alguno más. Ruby, por ejemplo, también tiene dos, creo. SAS, CSS y demás son dos, ¿vale? No es a gusto. Python leo por aquí también. No sé cuánto será Python, la verdad. No me sé el code styling de Python. Pero bueno, no hace falta saberlo porque nuestros amigos los linters nos van a decir ya cómo tenemos que intentar esto. Eso sí, si tú sabes que en ese CSS tienes que poner dos espacios, configura tu IDE, configura tu editor para que al darle al tabulador no te inserte ni una tabulación, sino que te inserte dos espacios, ni tampoco cuatro. Normalmente ya vienen configurados con cuatro espacios, pero tú le puedes decir, oye, todo lo que sea SAS, SCSS, bla, 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 cuando le dé al tabulador me pones dos espacios. ¿Vale? Así vas a tener todo correcto. Vale, aquí lo tenéis, ¿vale? Las comillas en rojito y en el espacio en rojito para cuando os pase las transparencias, pues que lo tengáis ahí. Vale, aquí tenemos otro ejemplo en JavaScript, ¿vale? Aquí, ¿dónde está el error de este código? También ha sido bastante fácil este. Lo único que iba a pillar ha sido el display inline, a ver si había algún experto por aquí de CSS. Vale, por aquí veo, lleva comillas dobles. No, ya os he mareado con el tema de antes, ¿no? El espacio alrededor de los paréntesis, muy buena esa, ¿vale? El paréntesis, bueno, en realidad no es el paréntesis lo que lleva espacio, ¿vale? Ahí está, hay que decirlo. El que lleva espacio es el if, va después con un espacio y las llaves deben de tener espacio también. Y luego está saliendo el tercer error y es que no lleva punto y coma al final, ¿vale? Muy bien. Vale, ahí tenéis los errores. Tenéis que dejar espacios y el punto y coma, las comillas están correctamente, ¿vale? Y en PHP, bueno, ¿cuántos de aquí sois PHPeros? Me parece que me voy a encontrar solo en la sala, como de costumbre. ¿Hay algún PHPero? Oh, ya tenemos un PHPero, estupendo. Aupa PHP ahí, que además hoy ha salido PHP 7. Muy interesante, echad un vistacillo. En PHP, pues el code styling que suele regirse, pues es PSR2, aunque ahora nuestro amigo Fabián Potenciar, que es un PSR2 PHP, es el creador de Symfony y el que está marcando un poco las directrices de lo que hay que hacer en Symfony, pues ha hecho alguna cosilla más, ¿no? Pues con el PSR2, pues aquí te está poniendo un ejemplo, ¿no? Cuando haces una clase, la primera llave va abajo, mucha gente la pone a la derecha, mal. Cuando estás haciendo la primera función de la clase, la llave también va abajo. Ya dentro de las funciones, como veis, va a la derecha, ¿no? No sé, existe la etiqueta de cierre, ya no hace falta ponerla, ¿vale? La etiqueta de cerrar aquí bajo el PHP, lo abres, pero no hace falta cerrarla. La longitud de líneas es de 120 columnas, en JavaScript es de 80. No sé, alguna más que se me ocurre por aquí. La indentación es de 4 espacios, ¿vale? No se debe utilizar tabulación de espacios, sino 4 espacios. Por eso los IDEs y los editores te lo ponen. Las constantes deben estar escritas en minúsculas, etcétera, 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 ¿vale? Esto o te lo sabes, que yo creo que nadie se lo sabe,
de memoria, ni siquiera sus propios creadores, yo creo, o te utilizas un linter que te va diciendo. Fijaros cómo son los linters, que incluso en lenguajes de programación como PHP, no solo te notifican, oye, que esto que estás haciendo no está bien, sino que además va a hacer un paso extra, ¿vale? Y dejo ahí eso en el aire para resolverlo un poquito más adelante y mantener un poco la tensión en el ambiente. Vuelvo a poner esto a pantalla completa. Diferencia entre PSR2 y PSR4. PSR4 no tiene, es de namespaces, si no me recuerdo mal, y no tiene nada que ver con PHP. Los PSRs no todos son de PHP. Buena pregunta, Pepe, por cierto. Softwares, ¿vale? Hasta aquí parte teórica. Vamos a lo que nos gusta a todos, que es estoquetear, como siempre, y romper a ser posible. En HTML existen varias herramientas, ¿vale? Ahí yo he puesto 4, aunque realmente juraría que hay más, ¿vale? Es una pequeña búsqueda en Google y he cogido las que me han parecido más interesantes y sobre todo las más utilizadas, ¿vale? Sobre todo la primera, podemos verla, HTML Hint, ¿vale? Muy interesante. Podemos hacer una prueba aquí en directo. HTML Hint, yo creo que es todo junto. HTML Hint, aquí está. Vale, aquí está. Entonces tú le pones el HTML. Vamos a hacer el ejemplo de antes, por ejemplo. UL. Y hacemos LI, elemento 1. Pones varios elementos y el último no lo cierras, ¿no? Pues ya te está diciendo, oye, que te está faltando ahí un LI para cerrar. Vale. Si imagináis, si tenéis aquí HTMLs bastante grandes, pues le copias, le pegas, le dices aquí, oye, mira lo que quieres, que las imágenes tengan alt, que tal, que cual, lo puedes configurar. Esto es súper interesante porque no todo el mundo sigue las mismas normas, ¿no? Vale, estoy en aquí lo del chat. No todo el mundo sigue las mismas normativas. Estamos tendiendo a que todo el mundo vaya hacia un punto común, pero oye, que no tiene por qué todo el mundo utilizar lo mismo. Entonces te permiten cierta amplitud de configuración para que tú lo adaptes a tus necesidades o más bien a las necesidades de tu proyecto y de tu cliente. Sobre todo esto es muy importante en JavaScript, donde el mundo del JavaScript, yo soy, hago un pequeño inciso aquí, yo soy bastante crítico con el mundo de JavaScript, pese a que me encanta y utilizo Node en servidor y utilizo un montón de tecnologías, pero soy muy crítico con el mundo del JavaScript porque es un mundo extracambiante. Han intentado meter el lenguaje de cliente en lenguaje de servidor, hay muchas cosas que cuadran, otras que las han metido con calzador, el tema de las clases, pues son todo prototipos y demás. Sí, bueno, es un poco caótico. Entonces, en este mundo de, pues he estado escuchando antes, ¿no? Os van a decir, pues el tema de Babel, el tema de ECMAScript, el tema de TypeScript, está un poco cogido por pinzas, ¿no? Y es un poco a tener cuidado con lo que haces y el soporte que das. Entonces es muy interesante utilizar una herramienta de estas que te va a ayudar a que ese cuidado sea extra y además, a que todo esto que haces fuera del JavaScript normal y corriente de toda la vida, pues funcione bien. Estoy hablando sobre todo de ECMAScript. ¿Alguien de aquí no sabe lo que es ECMAScript? Si alguien no tiene ni idea, no sé si vais a ver. Joan, ¿vais a ver algo de ECMAScript en el curso? Creo que sí, ¿no? Creo que había una parte de Sí, ECMAScript. de hecho, el viernes pasado tuvimos sesión con Carlos de CoffeeScript, TypeScript y Babel para que supiesen todos qué eran los preprocesadores. Vimos cómo configurar, cómo hacer un pequeño ejercicio de una API, de un cliente consumiendo la API de Pokémon y lo Muy vimos en didáctico. CoffeeScript y en ECMAScript 6. Ujú. Y los ejercicios que veremos con Carlos de las dos sesiones que tiene, también los haremos con ECMAScript 6 para que todos ya Mm. se vayan familiarizando con este lenguaje. Sí, la verdad es que si ahora tendríais que aprender algo, CoffeeScript es muy didáctico, al igual que cualquier otro, ¿vale? Cualquiera sirve para aprender, pero realmente los que van a tirar más ahora mismo, corrígeme si me equivoco, son ECMA y TypeScript. Los demás están un poco ya condenados
condenados a la tumba, pero bueno, nunca se sabe. Es por lo menos por donde está tirando la comunidad ahora mismo. El tema de TypeScript, sobre todo por Angular 2 y ECMAScript, porque es que se está convirtiendo en un estándar y que además los navegadores lo van a entender. O sea que no hace falta nada. Bueno, de hecho es el estándar. Es un estándar que además es en la especificación, está cerrada, solo que todavía no está implementada en los diferentes navegadores. Pero realmente es un estándar y además lo tenemos cerrado. Eso es. Pasa que, pues eso, si utilizáis ES6, vais a necesitar de herramientas como Babel para que funcione bien. Pero bueno, genial, estupendo. Y hasta aquí el inciso. Volvemos a donde estábamos antes. Y existen muchos más, ¿vale? Este es interesante porque además te va a comprobar tu HTML en conjunción con Bootstrap. ¿Vale? Si utilizáis Bootstrap para la maquetación, pues te va a decir que si has metido container con 2 R's, que es container con una R. Que si has metido container fluid y has escrito mal el fluid, que no es fluid. Que si has puesto un alert y no es dismissible, ¿vale? Todo este tipo de clases pues te va a ayudar. Siguiente pregunta que me suelen hacer, joder, ¿tengo que entrar a esta web, copiar y pegar mi código y darle a validar para ver si está bien? No, ¿vale? No tienes que hacerlo. Existen un montón de plugins para, ¿cómo decirlo? Un montón de softwares standalone, es decir, que tú los pones en tu proyecto y los ejecutas, ¿no? Como binarios, ¿vale? Ejecútame el HTML5 hint en estas carpetas y te lo ya directamente va cogiendo todos los archivos bajo un criterio que tú le indiques, pues por ejemplo todos los que terminen en .html, lógico, y devuélveme por pantalla qué está pasando o devuélveme un archivo de report qué es lo que está ocurriendo, ¿vale? Para que tú lo corrijas. Entonces la respuesta es no hace falta pasar por un servicio web para que copies y pegues tu código ahí porque no tiene ningún sentido, ¿vale? Vale, genial. CSS. Bueno, principalmente he visto dos, aunque existe el plugin para Sublime. Buena pregunta, me lo voy a apuntar, ¿vale? Para comentarlo luego con el tema de editores. Plugin Sublime. Vale, buena pregunta. Para comentarla luego. El CSS, esta transparencia la pongo casi por obligación, pero borrarla de vuestra mente. CSS Lint y CSS Com, existen un montón, hay más. Pero ¿por qué no interesa CSS? Porque si os gustó la charla que vi yo el otro día y os pareció interesante, espero que no volváis a utilizar CSS en la vida. CSS RAW, ¿no? Sin ningún preprocesador, sin variables. Por lo menos hasta que salga CSS 4 y veamos cómo se definen las variables y demás. Y seguramente vais a tener que utilizar preprocesadores o post-CSS, ¿vale? La verdad es que post es un nombre que no ha gustado mucho a la comunidad. Pero bueno, vais a ver también post-CSS, o habéis visto ya, Joan, más adelante o más atrás. Hola. Sí, lo vimos ayer precisamente. Estupendo. Y sí, también comenté el tema del post CSS, que realmente ha habido solo prefix free de Leaveru es el único que es un post CSS como tal. Exacto. Que lo que está haciendo es cargarlo y luego maquillarlo y vitaminarlo en el navegador. Pero sí, realmente incluso vimos algunos tweets de post CSS, la cuenta oficial, donde se disculpan un poco con el tema de que ha sido un mal nombre. Sí, bueno, es lo mismo que pasa con las bases de datos no SQL, y es que antes de crearlas quedaron creo que fue en San Francisco, y quedaron con el hashtag de Twitter de no SQL, y realmente es un nombre lamentable porque casi todas las bases de datos de no SQL tienen SQL como tal para ejecutar, pero bueno. Bueno, habrá que acostumbrarse con ese tipo de nombres. Vale, entonces de esta transparencia la dejo y no sé si borrarla antes de pasaros el PDF, pero bueno. SAS. Aquí tenéis para elegir, ¿no? SAS Lint o SCSS Lint. Lógicamente yo utilizo SCSS porque es mucho más sencillo. Como ya dije, utiliza con el que más como te sientas. Si vienes del mundo de Ruby o si vienes de Stylus, pues seguramente te guste mucho más utilizar SAS como tal. Si vienes de cualquier otro mundo, pues te gustará seguramente más SCSS, sobre todo porque se trata, como ya dije, de un superset de CSS3, es decir, solo tienes que renombrar tu archivo .css a .scss y te funcionará sin problema alguno. Ya puedes empezar a meter variables y demás y demás. Una cosita con esto, ¿vale?
pongo ahí, ¿no? El tema de la gema. Si vas a utilizar SCSS Lint, es una gema, ¿vale? Necesitas Ruby, por supuesto, para ejecutarlo. No sé, creo que existe también un plugin para PostCSS y demás para tema. Bueno, claro, es que no escribes SCSS como tal, pero bueno, existe un plugin para Node, pero no sé si funciona actualmente muy bien. La última vez que lo miré no estaba nada maduro, pero bueno, este está muy bien. Si vais a utilizarlo, SCSS-lint también existe, ¿vale? Voy a mostrarlo por pantalla. RubyGems, ¿qué es esto? rubygems.org. Vale, entonces SCSS-lint vais a ver que existe sin problema alguno, pero ya te oye, cuidado, que la que está ahora en producción es la que tiene barra baja. Entonces, es muy fácil que os equivoquéis al instalar la gema y instaléis la antigua, ¿vale? CSS barra baja lint y veis que ya está de 0.38 pasa a 0.43. Esta es la que está mantenida. Pues igual que el nombre de post puede llevar a errores, el guioncito te puede llevar a un error también, ¿vale? Cuidadín con esto. Vale, JS. Aquí hay una buena batalla con el tema de JS porque es un mundo que, bueno, es de los que más está evolucionando ahora mismo, sobre todo desde que salió Node, con lo cual es un mundo muy cambiante y cada uno, pues como he dicho, intenta tirar para su lado porque como está todo creciendo y todo es muy bueno y todo es muy interesante, pues de momento no hay nada centrado. Pero del último año para aquí os diría que el último, luego debatimos un poco aquí los ponentes que estamos, el último es el que más se está utilizando por aquí, ¿no? Yo me quedo con ese lint. Bueno, la verdad es que hay que utilizarlos todos, ver para qué te sirve y para qué no, pero realmente para un usuario ya un poco medio avanzado, ese lint te va a cubrir todo, pero vamos, sin duda alguna. Además tiene una gran cantidad de pros y como es suficientemente interesante esto, lo he separado, ¿vale? Para verlos en concreto cada uno de ellos, que es lo que hace. Y PHP, mi mundo, ¿vale? Aquí hay varios. El primero es PHP Lint, ¿vale? Por ser originales y ponerle un nombre especial, ¿verdad? PHP Lint, sin más, es un linty para PHP. Luego tienes el PHP CS que se llama el Code Sniper. Este es interesante. Tú le pasas una ruta, búscame todas las subcarpetas, los archivos que tengan PHP y me ignoras A, B y C y venga, pásamelo por pantalla qué es lo que está pasando. Eso te va a decir, oye, tienes los errores A, B, C en este archivo, D, E, F aquí, pero fijaros, si el error es esta llave, le falta un espacio, joder, tengo que ir yo al archivo y editarlo. No me fastidies. Bueno, pues existe otro que es el B del CS, el CBF, ¿vale? Que es PHP Code Beauty Fixer, en el que automáticamente te va a corregir estos fallos. Es decir, tú le dices, oye, PHP CBF, corrígeme todos los PHPs de esta ruta bajo el PSR2. Más. Y automáticamente todo lo que sea posible, no todo va a ser, ¿vale? Si tienes variables igual que tiene alguna cosita especial o alguna cosa que dice, es que no sé si es lo mejor, esto es lo otro, simplemente te lo va a indicar, pero todo el resto te lo va a corregir gratis por ti. No sabéis la de código que nos hemos ahorrado todos los que utilizamos este tipo de plugins por simplemente pasar y ya está, todo el mundo igual, todos trabajamos exactamente igual, ¿vale? La tendencia de hoy en día, ya he visto cómo hay gente que le gusta PHP, pues ya se ha pasado al PHP Fixer o CS Fixer de potenciar PHP CS Fixer, me falta una CS, yo creo. Vale, el creador de Symfony, que es el que está más o menos liderando un poco el mundo de PHP a nivel internacional, pues ha pasado un poquito del PSR2 a la nomenclatura que le ha llamado, por supuesto, tirando para casa, le ha llamado nomenclatura Symfony, y bueno, es el que está siguiendo todo el mundo, incluso la gente que no está con Symfony sigue utilizando, vamos, utiliza el PHP CS Fixer de potenciar, ¿vale? Está genial y hace lo mismo que el de arriba, te corrige en la medida de lo posible y el que no, pues te lo indica. Pone Adriana que se está distorsionando la voz. Joan, ¿se me oye bien o relativamente bien? Relativamente, se va entendiendo. O sea, hay momentos en que sí que se queda un poco robotizada, pero sí que sería interesante que cuando hagas cambios de pantalla tengas en cuenta hacer una pequeña pausa, porque esa transición es cuando se robotiza más. Vale, correcto.
¿vale? Vale, voy a responder alguna pregunta. ¿Es recomendable antes de trabajar ponerse de acuerdo con el equipo antes de elegir el linter o todos son iguales? Por supuesto que es recomendable antes de trabajar, pero no solo antes de trabajar, sino que se hace a nivel de empresa. Es decir, es una decisión y a partir de ahí todos los proyectos van a ir ya con esos lintings. Digamos que vas a utilizar un set de herramientas, un set de linters y ya todo va a ir preconfigurado así. Es buena pregunta y lo voy a explicar más en detenimiento un poquito más adelante, ¿vale? El relativamente supongo que es a lo que tal se me escuche. Yo tengo que pediros disculpas por esto. La verdad es que llevo toda la semana y anterior también intentando emitir desde aquí. Me he tenido que ir a la empresa a emitir y nada, prometo el próximo día emito desde la empresa que ahí tenemos conexión para tirar toda la ciudad. Espero que la grabación quede lo suficientemente bien y nada, pues, disculpas. Bueno, y por supuesto existen otros muchos pues, linters para otros lenguajes de programación, tan locos como el lenguaje Go. ¿Alguien conoce Go? Es un lenguaje que ha sacado Google. Si alguien tiene interés en Go, realmente solo tenéis que ver una serie de gráficas de la memoria que utiliza y el tiempo que tarda en resolver los problemas y le vais a dar una oportunidad. Es una maravilla. De hecho, nosotros, para que os hagáis una idea, hemos probado un sistema para nuestro Git privado, nuestro repositorio privado. Nosotros, en vez de utilizar GitHub, que son públicos o si no pagas, pues eso, no tienes repositorios privados, el repositorio de la empresa lo tenemos en un GitLab que tenemos instalado nosotros en nuestros sistemas. Pues existe en vez de GitLab, que está hecho con el típico stack de GitHub, que viene a ser Nginx, que Redis, Postgres, etcétera. Hay un GitLab que está hecho en Go y pues lo estuvimos probando y el drop de memoria, bajamos el consumo de memoria a un cuarto de lo que estábamos consumiendo antes. Es una barbaridad, es una barbaridad. Vale, Go, hazle un vistazo por ahí porque es interesantísimo. Incluso existen linters para lenguajes tan locos como Haskell o Erlang. No sé si alguien de aquí también conoce Erlang. Me alegraría mucho conocer que alguien conoce Erlang. Veo que Gabriel conoce, no sé si Haskell o Erlang, cualquiera de los dos. Haskell yo no he tenido la oportunidad. Conozco los dos, Erlang. Genial, la verdad es que Erlang es un lenguaje, bien, Erlang, ER viene de Ericsson, Ericsson Language. Es un lenguaje que inventó Ericsson para uno de sus proyectos o por necesidad, básicamente porque está basado en estados. Si os gustan los videojuegos, ¿conocéis la compañía Blizzard? ¿Conocéis el World of Warcraft, por ejemplo? Para que os hagáis una idea, World of Warcraft está, gran parte de su back está hecho con Erlang para el tema, pues, por ejemplo, de guardar usuarios, del tema del estado, de si estás en una ciudad, si estás en otra, el inventario y demás. Todo esto está con Erlang, ¿vale? Parece muy chulo, está muy chulo, la verdad, pero en cuanto vais a ver un código, lo vais a olvidar porque nadie entiende Erlang a menos que te pongas. Es como que he estado haciendo toda mi vida que no entiendo nada de Erlang. ¿Vale? Eso es dejarlo todo para entender ese lenguaje de programación. Muy, muy raro, pero muy interesante, ¿vale? Y hay muchos más por aquí que os pueden interesar. ¿Vale? Entonces, he puesto aquí la 4.1 para acceder un poquito más a los de JS y estirarlo un poquito más. ¿Vale? La información la he sacado de una página de SitePoint y viene a decir más o menos lo siguiente. JS Link, ¿vale? El Pro viene configurado, ¿vale? No necesitas tener ningún archivo de configuración y directamente ya empezar a sacar cosas por pantalla. La primera contra, viene preconfigurado. Vaya, pues, joder, ¿qué me estás contando, no? Vale, viene preconfigurado, está muy bien porque desde nada empiezas a toquetear, pero cuidado, porque si viene preconfigurado y no me deja hacer cosas, mal. No viene con ningún archivo de configuración, con lo cual no puedo toquetear lo que me va a decir y lo que no me va a decir. Es decir, alguien ha decidido por mí cómo yo tengo que hacer mis cosas, que puede estar bien y puede que me cuadre para mi proyecto, entonces estupendo, ya tienes el trabajo solucionado, pero puede que no, ¿vale? Segundo, tiene una serie de configuración extra, no es que configuración ahora del reporter, sino te permite hacer algunas cositas, pero es muy, 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 muy limitado, ¿vale? Sobre todo, el tercer punto de los contras es que no puedes hacer tus propias reglas. A mucha gente le gusta, sobre todo después de haber visto el post SS y el auge que está teniendo,
pues hacerte tus propias reglas, ¿no? Es decir, que yo soy el dueño de mi código, pues déjame a mí hacer con mi código lo que quiera dentro de los estándares. Por lo menos permíteme expandir, permíteme hacer un plugin, por ejemplo, para que esto funcione como yo quiera, ¿no? No puedes con JSLint, ¿vale? Además, viene con poca documentación. Esto es un problema, ¿vale? Y es un problema, aquí me gustaría lanzar una queja, aunque esto no es emisión en público, pero yo lanzo una queja y es que cuando hagáis algo, o si conocéis a alguien que ha publicado algo, por favor, la documentación, tratadla con cariño, porque, por ejemplo, si vais a un GitHub, lo primero que vais a encontrar es el readme de GitHub y eso tiene que estar más clarito, que todo el mundo sepa dónde tiene las cosas, que sepas que si la documentación no está aquí, pues que sepa que si clicas aquí te va a llevar una documentación exacta de ese comando, ¿vale? Es muy importante que la documentación sea muy buena para que la gente utilice tu producto, porque si la gente se tiene que buscar la vida, se va a ir a otro, ¿vale? Y último, y muy importante, es que a veces es difícil entender el resultado. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que existe una serie de reglas que se están ejecutando y te va a decir que hay un error, pero no sabes qué regla te ha dado qué error. Entonces, vaya, a veces puede ser tan claro como te falta un punto y coma, pero hay a veces que no es tan claro, ¿vale? Y puede costar un poquito. Aquí hago la paradita. Además me sale una barrita ahí cuando está cargando, así que va, estupendo. Ahora, ¿vale? Entonces, el siguiente, JSHint. He dividido en dos transparencias, los pros y las contras. Los pros, primero, tiene un montón de configuración y puedes configurar un montón de cosas. Segundo, que además de la configuración por defecto, tú le puedes enchufar un archivo de configuración, es decir, JSHint, utilízame este archivo que está aquí. Entonces, tú puedes tener un montón de archivos preconfigurados en tu empresa y para cada proyecto enchufarle uno u otro. No tienes que tocar, digamos, la configuración que le pasas por un JSON. Te viene de gratis, te viene ya preconfigurado pues, elementos como jQuery, QUnit, Node.js, Mocha, etcétera, etcétera. Con lo cual, la gente que quiera empezar con esto y que no sepa quizás las reglas básicas, aquí ya te vienen preconfiguradas. Estupendo. Y luego, si utilizas un poquito de S6, pues bueno, JSHint ya tiene un soporte S6 básico, pero bueno, lo tiene, ¿vale? Es un punto a favor. En cambio, paradita mientras os carga. Vale, parece que ya. Contras. A veces es difícil entender el restulado. Es algo, una palabra nueva que me acabo de inventar. Resultado. Exactamente igual que el anterior, pues como no te pone qué regla es la que te ha dado el problema, pues a veces dices, ¿y este error de dónde me viene, no? Vale. Segundo, existe dos configuraciones que es enforcing y relaxing. Bueno, para la gente que venga, pues puede ser bastante descriptivo. A veces que realmente enforce quiere decir lo contrario y te está haciendo menos estricto. Es un poco raro, ¿vale? Y hay que pillarlo. Entonces, cuidado con eso también. Y luego una cosa que exactamente igual que el anterior, no puedes hacer tus propias reglas, ¿vale? Existen algunas, son configurables y punto. Tienes que ceñir a eso. El tercero de los que he comentado. Mientras carga. Vale, 100%. JSCS. Primero, soporta reporters personalizados. Cuidado, reporters no son reglas. Los reporters son lo que me va a decir por pantalla qué está bien y qué está mal, ¿vale? El resultado final, ¿vale? Esto que permite que podamos configurar y que podamos personalizar, y es que si tú quieres integrar el resultado de JSCS con herramientas que tengas tú en la empresa de reporting, por ejemplo, o de un sistema de gráficas, pues lo vas a poder integrar porque puedes cambiar el texto por unos y ceros o por número de errores o por lo que sea, ¿vale? Está genial. Existen presets, ¿vale? Y preconfiguraciones. Presets es que ya te viene preconfigurado, ¿vale? Ciertas cosas y configuraciones lo mismo. Un archivo ya que tú le puedes enchufar ya ese archivo y ya configurar y tienes la configuración ya cargada. ¿Vale? Puedes utilizar las que vienen por sistema o bajarte alguna. Se pueden incluir el nombre de las reglas.
¿vale? Hasta ahora no podías. Fallaba algo, te decía el fallo, pero no te decía qué regla ha fallado. Aquí sí, te dice, oye, te ha fallado la regla del espacio después del if. Te ha fallado la regla del punto y coma al final de cada línea, ¿vale? Con lo cual, hombre, quizás la que os estoy diciendo es triviales, pero cuando entréis en ES6 ya no son tan triviales, ¿de acuerdo? Y súper importante, es extensible con plugins propios. Te puedes hacer tu propio plugin con tus reglas porque funcionáis de una forma. Por ejemplo, a la hora de hacer comentarios, vosotros utilizáis los comentarios en JS de tal forma que los ponéis de X manera, ¿vale? Pues genial, te puedes hacer un plugin para que soporte los comentarios de esa forma y que te diga, oye, mira, que es que tú estás trabajando así y no has puesto el comentario de esta forma, por ejemplo. Genial. Contras de JSCS. Primero, solo detecta violaciones de la guía de estilos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú utilizas una variable global cuando deberías de utilizar una local, no falla, con lo cual no te voy a decir que estás haciendo mal. Que si has hecho la variable igual a punto y coma, variable igual a b, punto y coma, variable igual a c, oye, pues borra las otras dos anteriores y ponme solo variable igual a c que no necesitas las dos anteriores. Bueno, pues JSCS, toma ya actualización, como me gusta Windows. Si vas a hacer, te va a decir, no te va a decir, oye, mira, que hay dos actualizaciones, sí. Hay dos asignaciones antes que no las necesitas para nada, ¿vale? Simplemente como no está mal, pues, y sigue la regla de estilos, pues no te va a decir, ¿vale? Y es el más lento de los 4. Y aquí yo lanzo una pregunta, ¿realmente es problema? O sea, es decir, ¿vosotros no elegiríais un software de estos por la lentitud del software? ¿Qué me decís? A ver qué dicen. Yo lo tengo claro. Que sea Dice rápido. José, si es de los que te va si es de los que te va corrigiendo el código al momento, sí quiero que sea rápido. Bueno, yo tecleo muy despacio. Bueno, eso puede, la verdad es que igual no lo he explicado del todo bien. Esto no te está corrigiendo según tú estás tecleando, ¿de acuerdo? Esto te está corrigiendo cuando tú has hecho un cacho de código y lanzas un binario. Oye, JSCS, compruébame esto, enter, en la terminal, ¿vale? Entonces te va a comprobar en ese momento, no mientras estés tecleando. Vale, depende de lo lento que Sí, sea, si es aceptable. Bueno, lógicamente, ujú. no te va a tardar, no te va a tardar 20 horas en hacer, bueno, por la norma general, ¿vale? Depende de tu código, pero no va a tardar mucho. Que tarde entre 30 segundos y 50 segundos, pues bueno, puede ser un desvío de un 40%, pero realmente no es importante. Si luego te va a ayudar y te va a hacer las cosas bien, no es lo suficientemente importante como para que te pare el tiempo. Si, por ejemplo, esto te va a ayudar a uno de esos errores de punto y coma que os he dicho antes, que te tardes una hora y te lo evite, pues realmente normalmente no es un problema. No sé si tú opinas igual que yo, Joan. Yo no creo que sea un problema. Yo antes comentaba que yo lo tengo claro y es que el hecho de tener que esperar N segundos, pero me estoy asegurando que tengo un mejor código, me estoy asegurando que cuando yo pase ese código a producción o al repositorio, cualquiera de mis compañeros lo va a entender mejor y va a tener menos problemas, pues ese tiempo que invierta, que pueden ser a veces 4 segundos, como a veces pueden ser 8, depende mucho del Mm, código y depende mucho de los meticulosos que seamos a la hora de ir analizando porciones de código. O sea que es interesante mm, tener en cuenta que no es, para mí personalmente no es un valor mm, que me decante a no elegirlo porque sea un poco más lento que los demás, si realmente me está dando más beneficios. exacto. Vale, veo una pregunta exactamente igual que antes me han preguntado lo de Sublime, veo por ahí, ¿no? JSLint para brackets. Comento el tema de los editores de código un poquito más adelante, que lo tengo aquí apuntadito. ESLint, eh, como veis, solo tiene una cosa mala, con lo cual creo que ya está claro, ¿no? Por lo menos para la mayor parte de la población desarrolladora. Pros, muchos. Primero, puedes activar, desactivar prácticamente lo que te dé la gana. Desactivable con B. Muy bien, yo por mí. Ahora lo corrijo también.
puedes desactivar prácticamente todo. Entonces, claro, si tú puedes configurar hasta la última granularidad, pues genial, pues tienes tú el control de todo, ¿vale? Es muy extensible y con muchos plugins. No solo con muchos plugins, sino que todo es un plugin, ese lint, ¿vale? Cualquier cosa es un plugin, con lo cual vas activando y desactivando plugins. ¿Que hay algo que te cuadra? Perfecto, lo coges. ¿Que hay algo que no te cuadra? Excelente, lo puedes hacer. Y no es nada difícil de hacer. No sé si habéis visto el tema de hacer un plugin de PostCSS, pero también es bastante irrisorio. Y además, que normalmente esto, como todo en la programación, es copiar y pegar y modificar alguna cosa. Está prácticamente todo inventado. Simplemente es coger piezas de un sitio y de otro y montar lo que necesitas, ¿no? Las piezas del puzzle. Muy fácil de entender el resultado. Pues bueno, es muy parecido también al ejemplo de software anterior. Realmente te da la regla que está fallando y además, como son todos plugins, os puedes toquetear y demás, le puedes incluso poner más información por pantalla para que te sea todavía más claro, ¿vale? Un pro, muy pro además, valga la redundancia. Y es que tiene reglas que otros no tienen, ¿vale? Incluso ya hechas con plugins hechos. Existen muchas cosas que otros no tienen. Como por ejemplo lo que pongo en el punto anterior. Es el que mejor soporta ES6, ¿vale? ECMAScript 6. Y es el único, creo que el único, no sé si a día de hoy alguno más actualizado, es posible que sí. Pero bueno, es el único, en un principio fue el único que soporta JSX, ¿vale? ¿Cuántos sabéis que es JSX? A ver, aquí otra pregunta interesante. Ni idea. React, bien, bien, bien. Leo por ahí React. Vale, es un tema muy interesante. El tema de React, que os lo dejo como deberes. Joan, ¿React se va a ver en el curso? No, en este curso React no lo veremos. Estamos preparando una iniciativa para hacer un curso de React. Genial. Pues si no, como deberes del curso, miraros React, ¿vale? Muy interesante. Y al que no le guste React porque es contrario a todo lo que salga Facebook, que también hay algunos anti-Facebook porque Facebook está dominando el mundo, pues podéis mirar Riot.js, que es prácticamente lo mismo, pero mucho más pequeñito y orientado a lo mismo. Ahí lo dejo. Y igual que el anterior, soporta reportes personalizados, ¿vale? No tiene nada que envidiar al anterior respecto a este punto. Contras. Al ser todo plugin, todo activable, todo desactivable, primero, no solo requiere configuración, sino que requiere saber qué estás tocando. Tiene buena documentación, pero hay que saber qué tocas. Hay que saber buscarse un poquito los plugins que necesitas. Bueno, sin más, eso. Y que es algo lento, ¿vale? No tan lento como el anterior, pero es algo lento, ¿vale? Al ser todo mediante plugins, mediante extensiones, digamos que todo es extensible, que todo es cargo lo que tú me digas y lo que no, pues hombre, requiere un poquito más de carga de CPU que otros, pero bueno, tampoco es, no vais a perderos la noche vieja, no os preocupéis, ¿vale? Y hasta aquí el tema de JS, que espero que sea interesante. Conclusiones, no conclusiones de la charla, sino un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora, que lo he dividido principalmente en esos 5 puntos. El tema del Inters, primero, es fácil de usar. No lo he dicho hasta ahora, pero vamos a ver una demo, pero la demo, si luego me da tiempo, abro el portátil y la tengo preparada, porque en Windows yo ni programa ni nada, tengo Windows porque hay que tener Windows, porque así lo decide el Estado, pero nada más. Fácil de usar. Son un binario, lo ejecutas. Normalmente las ejecuciones, además, están ya. Vas a tener que copiar y pegar un comando y cambiar la carpeta donde tengas tú y poco más, ¿vale? Y está a funcionar, a cambiar y hacer código bonito para todo el mundo. Así de simple, ¿vale? Segundo, reducen el debugging time. Es que vais a perder mucho menos tiempo en comprobar si vuestro código está bien. Porque un gran porcentaje ya está cubierto. Ya te está diciendo si las variables están bien, si están mal, si has dejado un punto y coma mal cerrado, si en la array de Internet Explorer le has puesto una coma al final o no le has puesto una coma al final, ¿vale? Simple. Tercero, mejora la calidad del código. Súper importante. Vais a aparecer, el que no sepa ni siquiera nada de code styling, ya vais a aparecer unos expertos
del código debes dejarlo mucho más bonito. Por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho en PHP tener el tema del PHP doc, que son un montón de comentarios que están encima de las funciones y demás, dejarlo todo súper documentado, todo muy, muy fino para que cuando venga otro o con un comando se genera la documentación sola, ¿vale? Que esté eso indica que tu calidad del código es muy buena. Pues con estos linters hay algunos que incluso te ayudan a hacer el PHP doc de forma correcta, ¿vale? Cuarto, fuerza una guía de estilos y me atrevería a poner una guía de estilos común. Si estáis trabajando, no solo vosotros solos, muy importante, estáis trabajando con un equipo, esto va a forzar a que todo el equipo trabaje de una forma similar, ¿vale? Me preguntaba, y además un programador muy bueno de talla nacional, y es que, ¿por qué no programa todo el mundo como le dé la santa gana y que todo el mundo utilice los linters? Bueno, es una posibilidad, pero al final los linters te van a ayudar a que tú también que aprendas a programar como está programando la gente a nivel mundial, como está marcando la guía de estilos que alguien ha marcado por nosotros y que supuestamente está correcta, ¿vale? O tú puedes estar completamente al margen del planeta y programar como te dé la gana, ¿vale? Vas a utilizar un linter y te lo va a poner bien, ¿vale? Pero también te digo, oye, no es lo correcto. Además, esto te va a ayudar no solo a forzar, sino te va a ayudar a aprender. Pone aquí Juan Carlos, lo que falta es que haga el código por ti. Bueno, no estaría mal, pero entonces creo que varios de nosotros nos quedaríamos sin trabajo, entonces espero que no te lean algún friki de estos de inteligencia artificial. Y por último, pues, hace el código más fácil de entender, súper importante. Existen muchos programadores que programan como les da la gana y hacen un código, muchas veces lo que llamamos código espagueti, que no hay quien entienda y una cosa está enmarañada con otra y eso no hay quien haga un refactoring. Es mejor prenderle fuego al código y empezar de cero. Vale, con este tipo de herramientas te van a ayudar a reducir ese tipo de problemática. ¿Vale? Y aquí dejo yo aquí los pájaros para que voléis vosotros. ¿Qué opináis? ¿Para qué más os puede ayudar un sistema de linting como este? Ahora, vosotros imaginad lo que habéis hecho hasta ahora. Joder, si hubiese sabido de estas herramientas, me hubiese ayudado ¿para qué más? Porque yo he puesto unas cuantas que son las que a mí más o menos me ayudan, pero seguro, y más o menos he cubierto todo, creo, pero seguro que se me olvida algo. Entonces es muy interesante y las voy a apuntar para meterlas en esa transparencia antes de pasarosla. Si hubieseis conocido esto antes, o si lo conocéis ya, ¿qué añadiríais que os pueda ayudar? Y el tú, por supuesto, lleva tilde, y aprovecho también. Joan, ¿me olvido algo? No, yo creo que no. Yo sí, si queréis, os puedo compartir nuestras reglas de frontend, donde tenemos unas pre-commit rules y cuando hacemos el commit, lo que hacemos es precisamente pasar esos linters y además, gracias a uno de los compañeros, lo tenemos muy bien documentado, que eso lo que hace, o sea, es lo que comentabas antes, que si creamos un proyecto pero no lo documentamos, evidentemente no va a ser muy difícil que compañeros nuestros lo consuman y lo implementen de una manera correcta, como si queremos que sea un proyecto open source que alguien más lo utilice. Sí, de hecho, yo lo voy a comentar también en estas transparencias, entonces también si te parece enseñamos el tuyo, el vuestro, perdón. Nosotros tenemos uno, yo lo enseño también en estas transparencias, además aprovechando que no voy a poder hacer demo, entonces enseñamos los dos y así vemos las diferencias entre ellos, creo que puede ser un buen debate también. Pongo aquí Pues también. Sí, dime. ahí en el chat Leo. lo tienes. Sí que hay que tener en cuenta que están pensadas para un entorno de JavaScript, SAS y React.js. Pero la ventaja es que está muy bien documentado de qué es lo que tenemos dentro de SAS y dentro del Sling, donde se pueden implementar en cualquier proyecto Mm. y adoptarlas según las necesidades. Vale, leo por aquí, dice Pepe, evitar tener siempre el servidor cargado y comprobar el navegador con el inspector de elementos. Sí, efectivamente, la segunda parte te vas a evitar el tener que estar con el inspector de elementos, teniendo que ver, ahí va, pues esto está bien. Cuidado, por cierto, también con el inspector de elementos, porque como ya he dicho, te hace magia. Si dejas un LI mal cerrado, el inspector te lo va a cerrar bien, aunque en el código fuente, si lo ves, no está cerrado. El inspector de elementos lo tienes cerrado, así que cuidado. Y eso de evitar tener problemas siempre en el servidor porque está cargado,
no acabo de entender hacia dónde va el servidor cargado. Realmente esto se ejecuta en tu máquina, con lo cual, por tema de Ajax, no acabo de entender el punto hacia donde quieres ir, aunque posiblemente puede ser muy interesante, sobre todo porque el Ajax siempre da muchos problemas. Sí, bueno, puedo entender ahí una parte, ¿no? Es decir, si tú estás haciendo, por ejemplo, múltiples llamadas Ajax y, por ejemplo, por ejemplo, la típica, ¿no? Estás haciendo un buscador en Ajax que hagas on key up, ¿no? Cada vez que levantas el dedo de la tecla, te va a hacer una llamada Ajax. Si, por ejemplo, no declaras la variable de Ajax y mientras está buscando una, si tú estás buscando 5, pues que vaya parando las llamadas anteriores porque el tío ha seguido escribiendo. Ya no me hace falta el resultado de las anteriores. No sé si eso lo hace, pero es muy interesante, por ejemplo, podría ser muy interesante. Mira, eso, por ejemplo, podría ser un buen plugin para el último que hemos comentado, para ese link, el que compruebe que todas las llamadas Ajax, pues, si están en un onKeyApp, que se asignen una variable para comprobar si al hacer la siguiente, la variable anterior ha terminado, pues que haga un abort, ¿vale? Para que no tengas múltiples llamadas Ajax funcionando contra el servidor. Vale. Buena esa, Pepe. De hecho, me la voy a apuntar. Igual la metemos. Vale. ¿Habéis probado algún linter de selectores de CSS como el BEM? Vale, muy buena pregunta esa también y la voy a comentar ahora, ¿vale? El tema de BEM. Preguntaban antes, si saco la pregunta que habéis hecho dos personas, ¿no? El tema de Sublime, el tema de brackets y demás. En cualquier editor tú puedes cargar la guía de estilos. Incluso puedes hacer que con cada tecleado y demás tú puedes cargar un binario, ejecútame ese link cada vez que cambie o cada vez que guarde un archivo y en el propio editor o IDE te va a sacar ya o bien la guía de estilos o bien te está ejecutando, etcétera. Sí, se puede configurar, ¿vale? Y ese tipo de cosas son normales en Sublime por defecto no las tiene, pero tienes un montón de plugins, pero en editores, NetBeans, PHP Storm, cualquiera de estos, según estás escribiendo, si haces A igual a B, A igual a 5, te va a decir, oye, ¿para qué haces A igual a B si luego en la siguiente línea no estás poniendo a 5? O has declarado esta variable y no la estás utilizando. O has hecho un use aquí arriba de algo que no estás utilizando en el archivo. ¿Vale? Todo eso te lo va a decir perfectamente. ¿Vale? ¿Eso es linting? Pues en la mayoría de las veces no. Simplemente mira las guías de estilo, pero hay algunos casos en los que sí, en los que directamente se está ejecutando algo contra tu código directamente. Bueno, es que está bastante ahí en el limbo, no sé qué decir, en algunos casos sí, otros no, ¿vale? Pero bueno, cuanto menos es interesante que lo tengáis para que os evite errores incluso antes de pasar el binario cualquiera de estos, ¿vale? Sexta parte, linting, a lo que he llamado linting plus plus, ¿vale? Es dando un paso más allá, yendo un poquito más allá de lo que hemos visto ahora, ¿vale? Es decir, si ahora cogemos toda la herramienta de linting, que voy a explicar en la demo cómo funciona, ¿vale? Porque para que no sea todo esto teórico, si cogemos esta herramienta de linting, ¿qué podemos hacer extra para ir un paso más allá de esos binarios, ¿no? Primero, sistemas de integración continua. Escribid una preguntita ahí. ¿Cuántos de vosotros utilizáis sistemas de integración continua? Y ahí dejo un poquito, ¿no? Con el tema de integración continua, hay bastantes cosas interesantes que la gente se pierde por no configurarlo. Y poniendo, que me interesa ver cuántos utilizáis de ahí. Vale, uno que utiliza Travis, estupendo. TeamCity, vale, genial. No he utilizado TeamCity, pero supongo que hace su función. Vale, existen muchos. Jenkins que está ahí, ¿no? Control Cruise, muy bueno, que no lo he puesto en los ejemplos. Existen muchos sistemas de integración continua. ¿Qué hacen estos sistemas de integración continua? ¿Vale? Seguro que hacen más, pero bueno, yo lo resumo en algo así como cada vez que tú realices un cambio en el sistema de control de versiones se va a lanzar una serie de tests que analizan tu código. Normalmente suelen ser tests de unitarios funcionales, ¿vale? Además, tú le puedes añadir otro tipo de tests, no son tests, ¿vale? Pero te puedes decir que se lancen los lintings, que se lancen los linters, perdón. Y decirle, oye, mira, además de comprobarme si esto funciona bien, compruébame que está bien, que está chulo el código, que mola,
y que está todo correcto a nivel de guía de estilos, etcétera, 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 ¿vale? De todo lo que hemos comentado anteriormente. Esto es genial, ¿vale? Y permite una serie de cosas como, por ejemplo, hay gente que configura el Jenkins para que cuando los tests pasen, que se suba automáticamente a producción, ¿vale? Pues si, por ejemplo, pueden pasar los tests unitarios y funcionales, pero, oye, si no pasa que está bien el SAS o no está bien el JS, eso no sube. ¿Vale? Entonces podemos bloquear la subida a producción hasta que eso no esté bien. Es muy interesante y existen muchas formas de hacer este tipo de cosas, ¿vale? Un motivador es la vergüenza pública, ¿vale? Y suena un poco atacante e hiriente decirlo, pero bueno, si nos lo tomamos un poco a broma, es muy bueno y es muy potente a nivel de empresa, ¿vale? Por ejemplo, tenemos el GitHub nuestro, que lo voy a enseñar ahora y en varios ejemplos, y que enseñaré el de Joan también. ¿Vale? Si nosotros vamos a cualquiera de estos, que voy a enseñar, por ejemplo, el Foundation de WordPress que tenemos, aquí te va a decir, tenemos una serie de medallas, ¿no? ¿Qué está pasando? Pues mira, el build está correcto, el Scrutinizer, fijaros, la calidad del código 9,96, cuántas descargas hemos tenido, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es genial. ¿Por qué? Porque como tú subas un cacharro aquí y ponga que tu código tiene un 0,90, pues la vergüenza pública te va a hacer, me cago en la leche, voy a ponerme a poner esto bien, por lo menos para que salga la medallita bien. Eso, borro la medalla, ¿vale? Los débiles pues borran la medalla y otros pues preferimos mantenerla y no pasar esa vergüenza pública y mejorar nuestro código, y eso nos obliga a tener un código de calidad, ¿vale? Eso es muy importante, muy, muy, muy importante. Fijaros el ejemplo que tengo aquí, el ejemplo de los pinchos. Pincho escrito con TX, por supuesto, porque soy de Bilbao y aquí somos mucho del pincho típico. El ejemplo es el siguiente. Nosotros pusimos un sistema de CI, ¿vale? Un sistema de integración continua en el que medía la calidad de código. Cuánto código tenías documentado, cuánto código habías hecho. Hay una herramienta en PHP, por ejemplo, que se llama PHP CPD y viene Copy Paste Detector y detectaba cuánto código habías copiado y pegado. Oye, esto pone una función, no seas vago, que luego tengo que cambiarlo en 2 sitios. ¿Vale? Y generamos un sistema de medallas a ver quién lo hacía peor, de tal manera que el último que lo hacía peor a la semana pagaba los pinchos al resto del viernes. Pues resulta que el que peor lo hacía y pagaba todos los pinchos le dejó de hacer gracia y la calidad del código subió muchísimo. Pero no os hacéis a la idea la calidad de código cómo subió, ¿vale? Y nos lo tomamos en plan de broma, esto de vergüenza pública, pero cuando ya afectaba el bolsillo, pues no le hizo tanta gracia al colegui y pues la calidad subió mucho, ¿vale? Entonces, vergüenza pública es un gran motivador. Muy interesante. Vale, Gulp o con cualquier otro sistema. Yo estaba diciendo hasta ahora que esto se lanza normalmente con un binario, con una gema que instalas para el SCSS lint, pero si ya hemos hablado de Gulp, que no sé si os lo han comentado o lo vais a comentar, o cualquier otro, ¿vale? Yo utilizo Gulp, pero lo mismo de siempre. Grunt, Broccoli, Webpack o cualquier otro, incluso los builds de NPM, el NPM Run lo puedes hacer también, ¿vale? Se puede automatizar y lanzar, lánzame Gulp, lánzame tests, y te lanza A, B, C, D y te lo saca todo por pantalla o te hace un report o lo que quieras, ¿vale? Hay a veces que no existe la posibilidad de hacerlo, ni siquiera con un Gulpexe, porque no funciona bien el comando de consola, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el propio de potenciar, el PHP CS Fixer, yo lo he intentado varias veces y no he conseguido ponerlo bien, ¿no? A veces me falla y no sé por qué, y lanzando el mismo comando que lanza control C, control V y funciona bien. Bueno, no es lo normal, pero siempre que podáis automatizarlo, pues, y si trabajáis con un sistema de estos, pues está genial y os va a ayudar a que, pues por ejemplo, cada vez que hagas un cambio, puedes hacer un watch. Nosotros tenemos, ¿no? Cada vez que hagas un cambio en el CSS, pues te lanzo el link para que veas por pantalla si está bien o si está mal, ¿vale? Los cambios que estás haciendo. Es súper interesante. Y más interesante, para que no tengas que estar copiando y pegando la docu, los binarios cómo se lanzan, ¿vale? Y lo puedes lanzar con Gulp, estilo, Gulp, no sé, fix, Gulp, lo que sea, ¿vale? Y es mucho más sencillo. Un extra, que no sé si lo habéis comentado, pero por si acaso yo lo comento y lo dejo aquí en las transparencias. Un CSS, ¿vale? Es una herramienta, es genial, o sea, es decir, te coge el CSS no usado de las hojas de estilo y te dice, oye, que esto que tienes aquí no se utiliza en tu proyecto. No solo eso, sino que imaginaos que vosotros tenéis una clase CSS que con JavaScript
mediante un add class o un remove class, la enchufáis, ¿vale? Pues es capaz de detectar eso también. Es decir, no te va a decir, oye, este no lo usas cuando realmente JavaScript te lo está inyectando. Es una pasada, pero también es una pasada de peligrosa, porque puedes borrar algo. Yo no garantizo que esto funcione al 100%. No sé si, Joan, has tenido alguna experiencia con esto. Yo, las que he tenido no han ido mal, pero bueno, no me atrevería a poner la mano en el fuego por un software como este, pero es muy interesante cuanto menos. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues a través de PhantomJS te crea una especie de navegador ficticio y es capaz de navegar por las páginas que tú tienes definidas, etcétera, etcétera, y detectar todo esto, ¿vale? Es decir, si no fuese capaz de formar este navegador ficticio, no sería capaz, ¿vale?, valga la redundancia, de detectar el tema de JavaScript, lógicamente, ¿no? Por eso lo hace de esta forma. Entonces, aquí un poquillo de debate. Joan, ¿has utilizado esto alguna vez? Sí, pero solo como pruebas de concepto. Sí. No conozco a nadie que se haya atrevido a un proyecto de producción a pues eso, a destrozar un poco el CSS y a pegarle un tajo de aquí y allá a lo que iba. Pero bueno, sí que lo hemos probado y funciona relativamente bien. Pero vamos, no he tenido el placer, entre comillas, o el no placer de tener que sufrirlo. Pero bueno, es muy interesante. Date una vuelta. Y por último, vengo a explicaros la parte nuestra, y ya que está Joan aquí, pues también la parte de ellos, accediendo a su GitHub, de cómo trabajamos nosotros en Lines, ¿vale? Que es una agencia en la que trabajo yo junto a otra serie de profesionales, ¿vale? Aquí lo que hemos hecho es marcar una serie de guías de estilo para todo lo que hacemos nosotros. Nosotros, por el tipo de cliente que tenemos, nos piden mucho, sobre todo temas públicos, nos piden mucho WordPress. A pesar del odio que le tenemos, pues WordPress lo hemos modificado por completo para que funcione con el PHP como tiene que funcionar, no con el legacy malo, vamos a decir un calificativo normal, muy antiguo. Vale, lo hemos modificado para que se adapte a nuestras necesidades, pero además nosotros necesitamos que todo el mundo programe igual, que todo el mundo programe con el SAS igual, que todo el mundo haga los PHPs divididos exactamente igual, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros, a través de esto que comentaba Joan, vale, voy a dejar esta transparencia también, hemos hecho un sistema, ¿vale? ¿Qué es esto de los Git hooks? Git es posible, le puedes hacer que te avise cuando algo pasa en su sistema. Es decir, cuando pasa una de estas opciones. Es decir, antes de hacer el commit, ya contra tu propio ordenador, ni siquiera contra el push, antes de hacer el commit, puedes lanzar algo. Como por ejemplo, compruébame los SCSS, los archivos de SAS, de tal manera que si algo falla o algo no está como tú quieres, ni siquiera te dejo hacer el commit. Ya no solo te lo voy a arreglar en un sistema de integración continua, como puede ser un Jenkins, sino que antes de que ocurra en tu ordenador, ni siquiera te lo voy a dejar subir. Arréglalo o tu código no va, ¿vale? Es decir, ya hemos bajado el tema de la vergüenza pública para que no haya que pagar tantos pinchos al tema de ni siquiera te dejo subir tu código si no está correcto, ¿vale? Estrictos, muy estrictos, y cuanto más bajo nivel, mejor, ¿vale? Entonces, nosotros en nuestro pre-commit lanzamos una serie de linters. En este caso nosotros trabajamos con Composer, ¿vale? PHP, pues Composer es el sistema de gestión de dependencias, como puede ser NPM, que a través de, pues como NPM tiene el package.json, pues nosotros tenemos el composer.json, ya defines las dependencias de tu proyecto en PHP. Pues Composer tiene una cosa que es el composer.log, que otro grito que pego a NPM y a toda la gente, no sé por qué no existe un log de NPM, porque es absurdo. Cada vez que lanzamos proyectos tenemos muchísimos problemas. La gente de JavaScript le da igual el versionado semántico, de repente actualizas y es un minor y tiene BC breaks y no te funciona. Bueno, ahí dejo mi queja. Entonces el composer.log lo que tiene es las versiones que tú tienes instaladas, de tal manera que cuando haces, en vez del npm install, ¿no?, el composer install te va a instalar las versiones que están probadas en el composer log. ¿Vale? Si tú quieres actualizarlo, haces composer update, no install.
Entonces te ignora el lock y te las actualiza a la última versión. Pero todo el mundo, cuando haga Composer install, va a tener las mismas dependencias. Esto me va a asegurar que aunque pase un mes, si yo quiero despegarme en un local, hago Composer install, voy a tener exactamente las mismas que están en producción o que están probadas. ¿Vale? Entonces, nuestro precommit dice que si has hecho Composer JSON, pues obligatoriamente, cambios, obligatoriamente tienes que tener Composer log, si no, no te dejo subir, ¿vale? Pues si no estás haciendo cambios que no tienen ningún sentido. El CSFixer, ¿vale? El PHP CSFixer que decía antes, pues lo mismo, lo va a pasar y te va a corregir el código antes de que lo subas. Aquí no te va a decir nada. El PHP Formatter, esto lo que te hace es ponerte arriba de tu código PHP, pues este código pertenece a esta empresa, esta es la licencia, bla, 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 bla. ¿Vale? Lo defines tú en configuración. PHP Mess Detector, errores de PHP. Esto si lo tiene mal, directamente esto sí que no te deja. Variables no utilizadas, etcétera, etcétera. Como hemos comentado, lo mismo para JavaScript, pues para PHP. SCSS-lint, errores de CSS, ESLint, y luego nosotros, como trabajamos con el sistema de plantillas Twig, a pesar de ser de Symfony, nosotros lo hemos portado para, bueno, ya alguien lo ha portado para WordPress, pues también funciona perfectamente. ¿Vale? Todo esto, o pasas cada una de estas fases, o tu código no se sube al Git. ¿Vale? Estrictos al nivel más bajo. Esto da lugar a unas cuantas risas y de ahí saco la siguiente transparencia y esta es nuestra cara cada vez que alguien hace algo en la empresa y se oye ¡otra vez el COVID! Hay bastantes gritos porque te has ruido, ¿no? Y al final se tira el tipo 30 minutos corrigiendo lo que has hecho mal, pero es lo que tienes que hacer, ¿vale? Nos solemos reír bastante, pero en realidad es una buena práctica el que ocurra eso y el que no te deje subir el código hasta que eso esté correcto, ¿vale? La demo ya me vais a perdonar, pero si en otro momento puedo encenderlos, la hago, pero bueno, de mientras lo que vamos a hacer es enseñar un poquito el CS que tengo yo aquí, ¿vale? El CS, ¿vale? Si vais al GitHub de Lines que tenéis aquí, pues podéis acceder a nuestro code style, ¿vale? Como nosotros hacemos nuestros proyectos de PHP. Luego tenemos algún otro que utilizamos para JavaScript, pero bueno, no lo tenemos aquí porque no está lo suficientemente maduro. Entonces, como yo os decía, primero medallas, ¿vale? Que subí este 947, ¿vale? Un poquito de vergüenza pública, pero bueno, aquí tenéis todas las medallas que nosotros tenemos, las de PHP, que esto se lanzan los tests de Travis, el Scrutinizer, que es calidad de código, número de descargas, etcétera. ¿Por qué hemos hecho esto? Pues porque teníamos que estandarizarlo y ya que nosotros funcionamos así, pues si a vosotros os sirve o cualquier otra persona, pues aquí lo tenéis, ¿vale? Es algo público que nosotros hemos ido haciendo con cosas públicas, pues ¿por qué lo íbamos a hacer privado, no? Pues cualquiera que quiera que lo utilice. Los requisitos, pues necesitas tener Composer, lógicamente, necesitas tener la gema de SCSS-lint instalada, aquí tenemos que cambiarla por la de barra baja, me lo voy a apuntar, SCSS-lint, barra baja, aunque la gema está arriba bien subida, el lado Q no está actualizada, y necesitas tener instalado ese lint, ¿vale? De forma global, que es un tema de Node, sin más. Entonces te dice que para insertarlo simplemente es una dependencia de Composer y que además en los scripts que se lanzan después de actualizar y después de instalar, pues añadas una serie de hooks que nosotros tenemos puesto, ¿vale? Y luego además te está diciendo que en parámetros, pues nosotros te damos un dist, un YAML, para que tú lo puedas configurar, porque lógicamente no todo el mundo quiere unas reglas de ese link, pues las puedes configurar, ¿vale? En el dist que tenéis aquí, ¿vale? Y aquí tenéis todo lo que puedes hacer, lo quitas de aquí, lo quitas de aquí y ya no se ejecuta. El nombre para el formatter, todo lo que utilizamos para el CSFixer, todo lo que utilizamos para reglas de ese link y demás, ¿vale? Vienes aquí a las reglas de ese link y aquí tienes las que nosotros estamos utilizando, que es la de claras y te coge las de por defecto, pero luego tenemos un archivo nosotros más configurado para cada proyecto. Y poco más de esto. Si a alguien le interesa, pues fijaros, es simplemente meterlo y a funcionar. ¿Y qué va a pasar? Pues cuando tú haces en la consola git commit, haces el git add y el git commit -m y entre paréntesis, entre doble comillas el mensajito, pues te van a ir lanzando cada uno de estos y si falla, pues te va a decir arregla tu código o no te dejo subir. Bloqueo absoluto. ¿Vale? Así de simple. No tiene más. Entonces, voy a ir al GitHub de Joan
No sé si está en tu GitHub, creo que sí. Y aquí tenemos, está en el de SCM No, Spine. sí, Te tengo fichado, Joan. no, perdona, no está ahí. Está en Sui Components. Tienes el enlace en el chat. Ah, vale, pues también es verdad que lo has dejado antes en el chat. Es una organización que abrí para la parte de los componentes que estamos haciendo en React, y además son open source. Y ahí tienes. Aquí os faltan las medallitas, para la vergüenza pública. Sí, realmente estaba mirando ahora las que tenéis puestas vosotros y veo que son solo para PHP, Claro, las de Budget Pose. sí, nosotros sí, porque en todo nuestro proyecto la mayoría de la carga, a pesar de tener mucho front, PHP es lo más importante. Pero bueno, tenemos también algún otro con otro tipo de medallas. De hecho, hemos estado mirando las medallas y dimos con un proyecto que tenía 42 medallas. O sea, tenéis que hacer en plan un scroll así de 3 páginas de medallas en verde, como tampoco hay que pasarse con las medallas, ¿vale? Que hay gente que se No, viene yo creo que arriba y no, que es demasiado. más que nada porque luego haces De un hecho, push y va a lanzarse 4 millones de tests en todos los sitios y eso no tampoco es bueno. lo tenemos en alguno de ellos sí que están puestas las medallas. Lo que pasa es que hubiera jurado que era en esta. Ah, me parece que está en el de Generator Sui. Ah, sí, en el de Generator Sui React, en otro repositorio aquí dentro. Y tenemos tanto la versión del NPM, no es tanto medallas de porcentajes como lo tenéis puesto vosotros, pero sí que es de las dependencias. Sí, vale, un segundo antes de que te deje y vas explicando tú un poco esto. Pregunta Pepe, los ficheros con extensión YML, ¿qué son? Vale, son ficheros YAML, se dice así, YAML, y es un formato de configuración que se está poniendo muy, muy, muy de moda. Prácticamente todo ya se configura en YAML, todo lo que está saliendo, todo es YAML, y es muy sencillo. Al final es muy parecido a un JSON, solo que le quitas las llaves. Fijaros. ¿Dónde tengo yo aquí el mío de antes? ¿Vale? Aquí hay esto es un dist y esto es un travis.yaml, por ejemplo, es estos puntos y si solo tiene una opción, pues puedes poner así, si tiene más opciones, intentado. No hace falta poner con guión, al final, si tú vas al de Symfony, por ejemplo, Symfony GitHub, que es otro que nosotros utilizamos mogollón, Symfony estándar, perdón, y aquí vas a la configuración de Symfony, que igual está un poco más clarita, config YAML, vale, pues aquí ves, al final son 4 espacios. Puedes hacerlo con 2, pero bueno, recomiendan 4 y aquí ves, ¿no? 2 puntos, todo va dentro de todo. Muy importante la indentación, es lo único, pero es muy fácil de entender y muy fácil de leer y te evita muchas líneas. Vale, buena pregunta también esa. Bueno, Joan, si quieres explica esto. De hecho, tengo pensado hacer una sesión en abierto para explicar las Performance Rules, perdón, que estamos utilizando, porque creo que tienen la suficiente importancia y relevancia como para hacerlo ahora sí de una forma muy rápida. O sea que es una cosa que hace días que estábamos hablando con uno de los compañeros y queríamos comunicarlo, pues mira, aprovecho la situación para deciroslo y buscaremos un día quizás de la semana que viene para antes de la clase del curso hacer una sesión en abierto de las pre-commit rules y dedicar un poquito más de tiempo. Bueno, Una cosa que pues sí sí, que quizás es una cosa un que sí que no resumencillo. es. Sí, una cosa que sí que nos gustaría, de hecho, fijaros aquí en el título, en el titular, estamos utilizando las Precoming Rules estamos haciendo linking de JavaScript, estamos trabajando con ECMAScript 6, estamos haciendo linking de SAS, que es el preprocesador que estamos utilizando, y estamos haciendo linking para React, porque estamos trabajando con componentes React. Sí, también estamos haciendo lo que comentaba antes John, de los precommits, de hecho es como está predefinido ya el nombre del repo,
que cuando estamos haciendo un commit directamente pasan los lintings y nos informan de si si los pasan los test o no. Incluso tenemos test unitario que si no pasan los test unitarios tampoco te deja hacer el commit. Fijaros que estamos utilizando Slim, como ha comentado antes John, de los linters de JavaScript, es el que hemos creído que es más configurable. Además, nos permite controlar el código, no tanto el maquillaje del código, sino que nos permite ser un poquito más puristas en todo el código que estamos haciendo. Sin adentrarnos mucho, fijaros que en estas pequeñas 3 líneas de SAS hacemos linkings de indentación, de nesting, no de indentación, sino de nesting. No soportamos más creo que al final quisimos poner 3 niveles de nesting y al final lo subimos a 4 porque había en algún momento en concreto que por temas de herencias con el código, que este código lo acabamos mezclando con el legacy code, pues entonces teníamos algún número de indentación de nesting, que sobrepasaban los 3, entonces lo subimos a 4. Con esto que yo ahora comento es un ejemplo de que son reglas que nos tienen que ir bien a todos. Todo esto que hemos estado viendo hoy, algunos de vosotros lo decíais por el chat, que es impresionante, da para mucho, realmente da para mucho y es lo suficientemente importante como para dedicarle el tiempo que requiere y saber que no es una cosa que escribamos a fuego ni es la verdad absoluta. Son convenios que cogemos los que otra gente ya ha probado y luego lo que hacemos es adaptarlos. Lo que no debe ser nunca un linter es un stopper, algo que te bloquee, que el hecho de que no poder tener un nivel de nesting más en el SAS puede ser que te bloquee pues un final de sprint para entregar una historia de usuario. Entonces no hay que volverse locos y no hay que llegar a ese extremo. Hay que ser coherentes y simplemente aplicar el sentido común. Nos ponemos unas reglas que si subes un poco hacia arriba podrás ver que en las release pero estaba editando un archivo fijaros en el número de release, vamos por las 650 y ya han habido pues 28. Se han ido hemos ido añadiendo pues a la cosa. Fijaros que hace 8 horas han hecho algún cambio. Si vas a la pestaña de release no la estamos viendo, estamos viendo la pantalla con cierto retraso. No, si vas a los releases, ¿a los 28 releases? Sí. Vale, es que se nos da un poquito. ¿Ves eso? Exacto, ¿veis? Los 28 release, fijaros ahí, hace 8 horas han hecho una release, hace 9 han hecho otra, quizás pues esto lo han hecho hoy los compañeros, no realmente en ese proceso hoy ni he visto exactamente lo que han hecho, tengo que actualizarlo y verlo. Bueno, aquí tenemos solo el cambio de versión, bueno. Eso es porque sí, pues en la 4.3, en la 6.4.3 tiene que haber algo. De aquí a aquí eso ha cambiado. Es curioso. Pues eso es un ejemplo de lo que creo que no hay que hacer, o sea, simplemente hacerlo por. Quizás ten en cuenta que quizás lo que interesaba era subir de versión para el tema de NPM. Para publicar en NPM, que lo veremos en la sesión de Node y NPM, hace falta generar una release para luego poder publicarla. Entonces quizás era por eso. Pero es raro precisamente estos que solo ha habido un pequeño cambio de versión. Pero bueno, volviendo al tema, fijaros que han habido muchos cambios y si buscamos la primera versión, hace unos meses que empezamos con esto. No hace tanto tiempo. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Ir adaptándolo a lo que realmente necesitábamos y mejorándolo en cada
Incluso ha habido días que en el mismo día, pues como habéis visto, se puede hacer alguna pequeña iteración y adaptarlo a lo que necesitemos. Pues muy interesante. La verdad es que es súper interesante este tema. Y por mucha gente desconocido, a pesar de ser tan extremadamente fácil. Tenía preparada una demo que iba a hacer. Por supuesto, aquí no la puedo hacer. Pero bueno, no os preocupéis que sacaremos tiempo para hacerla. Realmente lo que iba a hacer era utilizar SCSS Lint. Iba a hacer una serie de variables. Iba, por ejemplo, a poner pues, el color white sin variable y me iba a decir SCSS Lint, oye, esto declara una variable, no utilices el white aquí porque si lo utilizas en varios sitios vas a tener que cambiarlo, ¿vale? Entonces te dice eso. Segundo, iba a poner una serie de propiedades con un orden totalmente aleatorio, y entonces al pasar me iba a decir que estaban mal ordenadas y el orden correcto es A, B, C y el orden simplemente es por orden alfabético. Creo que esto ya lo dije en la otra clase. No es que haya una cosa mejor y peor, no es que haya algo que se tenga que ejecutar antes y es mejor, no, en absoluto. Pero como precisamente por esto, como no hay nada mejor y peor, para que todo el mundo lo tenga igual, pues alguien decidió, y me parece una decisión bastante acertada, que se haga de forma alfabética, ¿vale? Vale, no es ni mejor ni peor y ya está, si todo el mundo lo tenemos igual. De hecho, eso, si me permites un comentario, John, eh, tiempo atrás sí que había un orden establecido Sí, para el tema de performance, pero hablamos de hace muchos años. Fue un orden que se estableció por el blog, primero el layout, luego el bloque, el modelo de caja, luego los textos, pero era porque el proceso del render del navegador seguía ese orden. Entonces, en ese momento, los renderizadores de los navegadores les podíamos agilizar la lectura. Pero eso hace muchos años que ya no impacta para nada. Y es muy probable que encontremos algunos proyectos donde tengamos ese tipo de orden o algunos equipos donde quieran utilizar ese tipo de orden. Pero para nada es utilizado ahora para temas de performance en el navegador. Curiosamente, cuando nos reunimos unos cuantos compañeros para decidir las reglas que íbamos a utilizar, salió este tema y uno ha opuesto mucho por el orden de este que estoy comentando. Otros decían que mejor por orden alfabético. Pues finalmente pasamos a orden alfabético porque era más cómodo para todos. Tenemos plugins que, como el CSS.com, que antes ha mostrado John, sí. lo tenemos como plugins para Brackets, para Atom, para Sublime, para PHP Storm, para muchos. Y es un pequeño plugin que lo que haces es que al guardar, por ejemplo, pues te cambia el orden. Ahí puedes tú definirte con un fichero tipo YAML. No recuerdo si utiliza YAML o utiliza un JSON, pero lo que sí que tenemos es un fichero para configurarlo y poder definir ese orden. El hecho de definir el orden de forma alfabética, no hace mucho con un compañero de trabajo, pues hacía la broma de que por suerte todos sabemos cuál es el orden alfabético. Entonces ahí sí que no tenemos ni excusa ni ningún problema para ordenar las propiedades de un CSS, incluso sin ningún plugin, con Sublime. Si presionáis Control F5, me parece que es Command F5 en Mac y Control F5 en Windows, ordena de forma alfabética los selectores que tengas seleccionados. No solo los selectores, sino cualquier código. Lo hace en forma lineal con orden alfabético. Entonces, otra muestra de que apostamos inicialmente por un mecanismo de orden, pero luego lo cambiamos. ¿Por qué? Porque vimos que realmente era un stopper, nos hacía ir más lentos que no agilizarnos el trabajo. Entonces, es una cosa que tenéis que tener en cuenta. Sí, la verdad es que a veces nos pasamos de herramientas y pasamos a ser menos productivos por ser más como la moda. Hay que tener también cuidado con el tema de las modas. Luego iba a hacer pues, el tema de nesting que has comentado antes, pues por defecto te deja que hagas nesting hasta 4 niveles y que no metas más, aunque lo puedes todo configurar, ¿eh? No hay problema alguno.
Luego, dentro de esto del nesting y demás, nosotros tenemos puesto ahí una pregunta que enlazo que estaba ahí atrás para que veas que lo tengo aquí apuntado, no me olvido. Preguntaba a alguien el tema de BEM, ¿vale? BEM CSS. Esto no es más que cómo hacer nomenclatura de las clases. No sé si entraba el enlace más correcto, pero bueno. ¿Vale? Que básicamente dice que algo es tú tienes una clase, un elemento dentro de este botón pues sería dos barras bajas y un modificador de este botón sería guión guión, ¿no? Entonces, bueno, es una forma también muy interesante de trabajar con BEM y con OCSS, que bueno, es todo para otra clase. Y nosotros tenemos en nuestro SCSS Link tenemos una regla que además es tan turbia como una... a ver si la encuentro porque vais a flipar. BEM regex link o algo así. A ver si la encuentro. Yo no sé si esto me va a ir. Yo si quieres, luego cuando lo hayas encontrado, he puesto otro enlace. De hecho, es en el mismo repositorio, solo que he puesto el enlace al Anchor directo. Aquí Sí, nosotros, en vez de estar ahí utilizando está. BEM, estamos utilizando Suite. Y ahí podéis ver la regular expression para que todo funcione así, con un prefijo, con el myComponent que empiece con la inicial en mayúscula, y luego ese tipo de nomenclatura BEM para los modifiers con dos guiones y para los elementos con un guión. Ujú. No quiere decir que sea la mejor, simplemente es la que consensuamos, que nos gustaba, porque utilizamos Suite CSS como convención, como naming convention, y, y es la que tenemos Ujú. implementada bueno, en todos los componentes que estamos desarrollando con React, los estamos haciendo bajo estas reglas. Pues, pues esto es. Al final es una expresión regular extremadamente turbia y que difícilmente vas a entender y que espero que en tu vida tengas que cambiar porque no vas a volver a hacerla funcionar. Bueno, pues no tengo más que contaros. Por mi parte, termino ya con esto. Daros las gracias y, por supuesto, volver a pediros disculpas por el tema de la conexión, que espero que no se vuelva a repetir. De hecho, yo es que ya ni me va a quedar en casa. La próxima vez llegaré desde la oficina y así no va a haber problema alguno. Por eso hace falta que la oficina también se me caiga internet, que con la suerte que tengo, seguro que para la próxima no tengo internet, no os preocupéis. Y nada, abierto cualquier tipo de preguntas, dudas y a generar debate, que esa es lo que me gusta. Puesto los créditos, dar las gracias a la gente que hace este tipo de templates y presentaciones. Y listo. Muchas gracias a todos por escuchar mi chapa de hoy. Plugins para Sublime. Mira, otra cosa que está bien, otro grito de guerra que pego yo. Cuidado con el Sublime, porque mucha gente busca en Google cuál es el mejor editor y como está muy de moda Sublime, la gente usa Sublime porque sí. Por favor, utilizad Sublime si os gusta y si os sentiros cómodos. Probad los que hay, probad Sublime, probad Atom, probad Brackets. Iros a Unite, probad NetBeans, probad, bueno, el que sea, es que no importa, ¿eh? No digo que sea el mejor ni que sea el peor, sí el que más se os adapta, ¿vale? Cuidado con eso. ¿Vale? Gracias a ti, por aquí. Nada, pues si te parece, paramos la Gracias. grabación. ¿Mm? Perfecto. Pues gracias, John. Una sesión muy interesante y gracias por asistir y hasta mañana.